Buen día a todos. El día de hoy, continuando con el curso, estamos dando este bimestre, estudio del trabajo, el módulo 3. Tenemos ante él lo que viene haciendo el estudio de tiempos. ¿Qué es el estudio de tiempos? Es una parte muy importante de lo que viene siendo las metodologías de la ingeniería industrial, donde nosotros requerimos como ingenieros industriales identificar necesidades, falencias, pero para todo eso necesitamos primariamente o anticipadamente entender qué tenemos hoy. Lo regular es que vamos a un lugar de trabajo, nos piden hacer un análisis de la situación actual y lo que debemos es recurrir a un análisis de estudio de tiempo para entender cuánto nos está durando lo que hacemos. Hacemos un mapeo de la operación, lo cual ya lo vimos en los módulos anteriores, cuando tenemos ese mapeo de lo que hoy se hace y hoy se realiza en este rol, en esta labor, en este proceso. Lo que procedemos es hacer un estudio de tiempo para ver cuánto nos dura cada una de estas actividades. De esta manera podemos definir si esta actividad no duró tanto tiempo, en minutos, en horas, en segundos, lo que sea. Cualquier cosa, pero se va anotando cada actividad cuánto nos dura. Eso se hace de una manera sencilla, con reloj, que no, muchas veces se procura que sea un poco, no diría escondidas, pero sí básicamente que no sea bajo conocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las personas trabajen en su entorno natural. En la medida en que ellos trabajen en su entorno natural, podemos definir de que hoy lo hicieron de una manera adecuada, sin presiones, sin ganas de hacerlo mejor, sin ganas de alterar la información, que sea lo más potable posible. De esta manera nosotros vamos a tener un ciclo estable de cuánto nos dura lo que hoy hacemos. Podemos hacer varias pruebas. Después de que hayamos hecho varias pruebas y sacar un promedio de cada una de esas actividades que hicimos, varios conteos de tiempo, podríamos hacer ya una dinámica donde involucramos al personal y decimos, señor, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo y en esa medida podemos identificar qué podemos hacer mejor y cuánto nos está durando cada una de las actividades. Esto se hace con la intención de poder monitorear cada una de las actividades en un entorno natural, sin alteraciones, sin exigencias, simplemente al natural cuánto nos dura. Podemos identificarlo con operadores de diferentes horarios, operadores de diferentes capacidades físicas o intelectuales, de tal manera de que podamos identificar, hacer una tabla mucho más densa con la información que nos permita evaluar lo que tenemos enfrente. Cuando ya tenemos esa información de un estudio de tiempo, se procede al siguiente paso, que viene siendo buscar la manera de mejorar, buscar actividades, buscar procesos, técnicas, herramientas o aplicaciones que nos permitan mejorar esos tiempos de alguna manera que sea posible decir, hoy teníamos tanto, ahora lo hacemos de tal manera. Cambiamos un proceso, volteamos un producto, cambiamos una máquina de posición, relacionamos dos actividades que podríamos hacerlo en simultáneo y hacer una en vez de dos, o dos en vez de una, y hacer más con menos. De esa manera podemos llegar a un número que sea vendible y ofrecible a los empleados, a los directivos, para que ellos entiendan de que de manera de hacerlo un cambio, podemos hacerlo de esta manera. Y cuando hacemos esa segunda medición con ya los cambios realizados, en teoría debemos tener un número que sea más vendible, que sea más apto, donde todos estemos de acuerdo, estemos contentos de lo que estamos haciéndolo y de esa manera poder lograr una eficiencia nacida de una técnica implementada por un ingeniero industrial, llevada a través de una eficiencia y un trabajo cónsono, de una manera adecuada y después ofrecida a los empleados para que ellos, que son los que hacen el trabajo final, lo puedan hacer de una manera amena, dispuestos a hacerla mejor y tal vez hasta mejorar esos tiempos secundarios que ya son los mejorados. Para este proceso tenemos varias actividades o recursos educativos que los tenemos aquí enfrente, donde podemos ver cada uno de estos elementos que nos va a permitir identificar nuestras posibilidades de mejora. Tenemos estudio de tiempo y movimientos, tiempo estándar, qué es, por qué es eso importante y cómo calcularlo, calcular el tiempo con ejemplo, con dos ejemplos que se le pone.
También podemos estudio de tiempos, cálculo de número de observaciones por el método tradicional y cálculo de número de observaciones por el método estadístico. Acuérdense que cada actividad debe tener algún tipo de situación que obligue o no tanto obligue, más bien exija o sea preferible que tenga más de una método o cálculo de tiempos para tomar en cuenta. No debe ser uno y ya ese es el tiempo que es, sino debe haber una rutina, porque como le dije, puede haber horarios exactos, horarios alterados, horarios sobre tiempos, personas con cierta discapacidad o personas con ciertas habilidades adicionales que posiblemente lo hagan mejor. Entonces, esas son maneras que debemos tener en cuenta. También tenemos los recursos educativos complementarios donde tenemos estudios con cronómetro, cómo calcular el tiempo estándar. Y después de esto nos prepara, donde debemos leer todo esto, entenderlo y comprenderlo para entonces prepararnos para hacer una actividad. Esta actividad es una tarea, el módulo 3, y está adjunto el enlace para entrega de la misma. Tenemos también una mesa de discusión de los temas que lo vamos a estar viendo en la clase. Y por último tenemos la presentación del módulo, que lo vamos a estar viendo igualmente en clase, para poder eh, ayudarles a comprender el tema de lo que viene siendo el estudio de tiempos. Esperando que sea un buen módulo, los dejo con la tarea, con los recursos básicos y complementarios y las consultas a la orden. Muchas gracias.